Bienvenidos al curso de álgebra y trigonometría. Les recomiendo que sigan más o menos al pie de la letra las guías que se dan en cada módulo de la plataforma. Si usted se compromete a seguir esa guía como está presentada, seguramente va a avanzar muy bien en el curso. Lo otro es que les recomiendo utilizar todos los recursos que están disponibles, entre ellos en especial el foro Preguntas al Profesor, donde usted puede plantear las preguntas e inquietudes que se le van presentando a medida que va avanzando en los temas sin necesidad de esperar la tutoría. Bien, sin más preámbulo, entonces iniciemos el curso, pues sin más preámbulo porque ya se dieron pues como la información y se presentó el curso en otro momento. Bien, entonces comencemos, como les decía hace un momento, definiendo unos elementos que son fundamentales para el curso. Comencemos definiendo lo que es razón. Bien, se llama razón de dos números enteros al cociente de la división de un primer número por un segundo. Entonces, es decir, si nosotros tenemos dos números A y B, números enteros, entonces la razón entre A y B es el cociente del primero por el segundo, es decir, es A sobre B. Esta es la razón entre A y B. Si nosotros tenemos, por ejemplo, los números 32 y 8, ¿cuál es la razón entre 32 y 8? La razón entre estos dos números es 32 dividido 8, que esto nos da 4, ¿cierto? Entonces fíjese que es en este orden. La razón es el cociente, ¿cierto? Del primer número por el segundo. Entonces no es lo mismo la razón entre 32 y 8 que la razón entre 8 y 32. Porque la razón entre 8 y 32 entonces va a ser 8 dividido 32. Que en este caso esto va a ser, si nosotros simplificamos, sacamos octava en el numerador y octava en el denominador, entonces esto nos queda octava de 8, 1 sobre, y octava de 32, 4. Entonces fíjense ustedes que no es lo mismo como lo decía hace un momento, la razón entre 32 y 8 que la razón entre 8 y 32. La primera nos da 4 y la segunda nos da un cuarto. ¿Listo? Esto también se puede tomar de esta forma, que 32 es 4 veces mayor que 8, ¿cierto? 4 veces mayor que 8, o lo que es lo mismo. Pero en este caso diríamos que 8, la razón entre 8 y 32 significa que 8 es 4 veces menor que 32. Bien, nosotros tenemos entonces aquí, ya que vimos estos dos ejemplos, ¿cierto? La razón entre 32 y 8 y la razón entre 8 y 32. Bueno, podríamos establecer muchos más ejemplos, ¿cierto? Como la razón entre 100 y 20. La razón entre 100 y 20 es 5, que es el cociente entre 100 y 20, y esto nos da 5. ¿Listo? Pero les decía hace un momento que ya que vimos estos dos ejemplos, que son dos razones que tienen los mismos elementos, pero que están dispuestos en forma invertida, entonces podemos definir lo que son las razones inversas. Y podemos decir entonces que dos razones son inversas cuando los términos de una son los mismos de la otra, pero están dispuestos en forma invertida, ¿cierto? Es como en este caso. La razón, esta 32, entre 32 y 8, es inversa
entre la razón, es inversa con la razón de entre 8 y 32. Veamos que estas dos razones tienen los mismos elementos. Por aquí tenemos 32 y por aquí tenemos 8, pero están dispuestos en forma invertida. Inicialmente digamos que en esta el numerador está arriba y aquí está abajo, y en esta primera razón el 8 está abajo y en la segunda está arriba. Inicialmente digámoslo así porque ya después de que definamos entonces otros elementos, vamos a ver que esto tiene un nombre, ¿cierto? Estos elementos tienen un nombre. Entonces hemos definido hasta el momento lo que son razones, que es el cociente entre dos números enteros, ojo, números enteros, ¿sí? A y B pertenece a los números enteros. ¿Listo? Entonces la razón se define para números enteros. Y tenemos lo que son razones inversas, que son dos razones que tienen los mismos elementos, pero esos elementos están dispuestos en forma invertida o en forma inversa. ¿Listo? Bien, después de haber definido esto, entonces definamos lo que es una proporción o lo que son proporciones. Les sugiero que a medida que vamos avanzando en el video, anoten todas las dudas que tengan o que se les vayan presentando, y a través del foro preguntas al profesor las pueden plantear al finalizar pues el video, ¿cierto? Entonces, para que podamos avanzar y no nos quedemos y no se quede usted ahí pues como esperando a que le conteste, no, anótelas, vea todo el video, posiblemente más adelante se le aclaren las dudas en este mismo video, pero lo importante es que las anote y las presente en el foro preguntas al profesor. Entonces, ¿qué es una proporción? Sencillamente, una proporción es la igualdad entre dos razones. Proporción, igualdad. Igualdad entre dos razones. Es decir, si nosotros tenemos estas dos proporciones, a esta misma, tomemos esa anterior, 32, proporción entre 32 y 8, es igual a la proporción entre 24 y 6. Esto es una proporción. Digamos que la primera razón es 4 y la segunda también, ¿cierto? Entonces, la igualdad entre dos razones se llama una proporción. ¿Listo? En cada caso, en cada una de estas dos razones, esto nos da 4. ¿Listo? Entonces tenemos ya razón, razones inversas y proporciones. ¿Listo? La proporción es la igualdad entre dos razones. Bien. Cuando nosotros establecemos una proporción, por decir algo, esta proporción, la proporción entre la razón entre A y B y la razón entre C y D. Esto nosotros lo podemos leer de la siguiente forma. Esto se puede leer, o mejor se lee, A es a B como C es a D. De esa forma lo podemos leer. Entonces, en el ejemplo anterior podemos decir 32 es a 8 como 24 es a 6. 32 es a 8 como 24 es a 6. Y lo otro es que, fijémonos aquí, cuando nosotros hacemos esta lectura, pues esta es como mnemotecnia que uno utiliza para recordar los nombres. A y D son el primero y el último elemento que uno lee, ¿cierto? Porque están dispuestos de esa forma. A es el primero y D es el último. Entonces podemos decir que A y D son los extremos. A y D son los extremos. B y C
son los medios. Aquí tenemos los elementos de una proporción, los extremos y los medios. Listo. Entonces en esta proporción 32 y 6 son los extremos. Eh, 8 y 24 son los medios. Ocho y 24 son los medios. Listo, entonces tenemos ahora razones, razones inversas, proporciones y los extremos y los medios de las proporciones. Listo. Ahora vamos a analizar lo que son magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a ver qué son magnitudes directamente proporcionales. Pero antes de definir, miremos un ejemplo sencillo. Supongamos que nosotros vamos a montar un negocio. Supongamos que vamos a montar o que tenemos una distribuidora de huevos. Listo, vamos a poner una distribuidora de huevos. Listo, entonces en la distribuidora de huevos nosotros tenemos dos magnitudes con las que vamos a estar funcionando permanentemente. Y son el número de huevos vendidos, estos son huevos vendidos, el número de huevos vendidos y el dinero que está en caja, ¿cierto? Supongamos que todos los huevos tienen el mismo valor, vamos a venderlos, supongamos, a 300 pesos. ¿Listo? Entonces fíjense que si nosotros vendemos un huevo, ¿cuánto dinero nos entra? Nos entra 300 pesos, ¿cierto? Si nosotros vendemos dos huevos, nos van a entrar 600 pesos. Y así sucesivamente, si vendemos 3 huevos, 900. Si vendemos 4, 1200. Listo. Y así sucesivamente, si vendemos 5, 1500. Esperemos vender más de 5 huevos. Listo. Pero aquí lo que yo quiero es que observemos algo. Digamos que estas dos magnitudes, huevos vendidos y el dinero que está en caja, en condiciones normales, si la primera magnitud es multiplicada por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 o por más, ¿cierto? La segunda magnitud también está siendo multiplicada por 3, por 1, perdón, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿cierto? Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales si están relacionadas de tal manera que al aumentar una, 2, 3, 4, 5, 6 o más veces, la otra también aumenta 2, 3, 4, 5, 6 o más veces en la misma proporción. O también se podría decir que dos magnitudes están relacionadas en forma directa si al disminuir una, 2, 3, 4 o más veces, la otra también disminuye 2, 3, 4 o más veces. Listo. Ya después de nosotros haber definido las magnitudes directamente proporcionales, bueno, pero entonces vamos a definirla. Bueno, me parece que ya quedaron bien definidas. Si no, pues en el documento, en el texto guía también están ahí bien definidas las magnitudes directamente proporcionales. ¿Listo? Ahora, hablemos de magnitudes inversamente proporcionales.
magnitudes inversamente proporcionales. En este caso, pues hablemos en el mismo negocio de la distribuidora de huevos, establezcamos la relación entre la magnitud huevos disponibles, el número de huevos disponibles y el número de huevos vendidos. Fijémonos que esas dos magnitudes, si una aumenta, la otra disminuye. Es decir, si nosotros vendemos huevos, entonces el número de huevos que están disponibles disminuye, ¿cierto? Entonces fijémonos que aquí dos magnitudes están inversamente relacionadas, si están relacionadas de tal manera que al aumentar una, la otra disminuye. Como en este caso, el número de huevos disponibles en bodega y la cantidad de huevos vendidos. Si aumenta el número de huevos vendidos, disminuye el número de huevos disponibles en bodega. Esto pues en condiciones normales, ¿cierto? Bien. Disculpen un momentico que se me tildó, ahora sí, se me había tildado el computador. Bien, entonces digamos que dos magnitudes variables son inversamente proporcionales cuando haciéndose la primera 2, 3, 4 o más veces mayor, la segunda se hace también 2, 3 o 4 veces menor. Y si la primera se hace menor, la segunda se hace mayor. Otro ejemplo podría ser el número de obreros y el tiempo empleado para hacer un trabajo, ¿cierto? Si nosotros para hacer una obra aumentamos el número de obreros, el tiempo, ¿cierto? El tiempo necesario para hacer la obra disminuye. Entonces esas son también dos magnitudes inversamente proporcionales. Si yo contrato o si contratamos menos obreros, entonces el número de días para terminar la obra aumenta. Listo. Ya después de haber definido magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales, acompañadas de los conceptos de razón, razones inversas y todo lo demás, vamos entonces a definir lo que es la regla de 3. Vamos con la regla de 3. Se llama regla de 3 un problema en el que, dado los valores correspondientes a varias magnitudes directa o inversamente proporcionales, se trata de buscar una de ellas. Listo. Es decir, una regla de 3 lo que
lo que busca es, dado una situación en la que hay básicamente magnitudes directa o inversamente proporcionales, nos dan los valores de una de ellas para encontrar una última de esas magnitudes. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que un ciclista recorre 100 kilómetros en 4 horas. ¿Cuánto recorrerá en 10 horas? Dura la prueba. Bien, entonces nosotros acá tenemos dos magnitudes. Cuando nosotros enfrentamos un problema de regla de 3, lo primero que debemos hacer es identificar las magnitudes que están siendo involucradas en el problema, o que están involucradas en el problema. Después de detectar las magnitudes, debemos mirar si esas magnitudes están relacionadas en forma directa o en forma inversa. Es decir, si cumplen una de estas dos situaciones que mencionamos hace un momento, que sean magnitudes directamente proporcionales o magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces veamos cuáles son las dos magnitudes que intervienen en este problema. Un ciclista recorre 100 kilómetros en 4 horas. Aquí están las dos magnitudes, o las podemos determinar. Las magnitudes son, ojo, muchas veces nosotros, o es común pensar que aquí la magnitud es kilómetros. Esa es una unidad de medida de la magnitud que está involucrada. La magnitud que está involucrada aquí es distancia. Las dos magnitudes que tenemos es distancia y tiempo. Porque la otra magnitud es esta, ¿cierto? Me está hablando. Bueno, un ciclista recorre 100 kilómetros en 4 horas. Estos 100 kilómetros, ¿qué son? Eso es distancia. Y estas 4 horas, ¿qué son? Eso es tiempo. Entonces las dos magnitudes son distancia y tiempo. Esas son las dos magnitudes que intervienen en el problema. Ahora analicemos en esta situación, en este problema, ¿cómo están relacionadas esas dos magnitudes? ¿Serán dos magnitudes directamente proporcionales o serán dos magnitudes inversamente proporcionales? Es obvio pues que son dos magnitudes directamente proporcionales, porque al aumentar la distancia recorrida, aumenta el tiempo, o mejor, al aumentar el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Entonces son dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, si son dos magnitudes directamente proporcionales, vamos a establecer una proporción directa. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que hacemos es que, pues una sugerencia es establecer como un cuadrito, ¿cierto? Cuadrito, utilizando los elementos que nos da el problema. Entonces, si nos dice que un ciclista recorre 100 kilómetros, eso es distancia, 100 kilómetros, en 4 horas, pues ¿cuánto recorrerá? Me están preguntando por una distancia. ¿Cuánto recorrerá en 10 horas?
¿Listo? En 10 horas. Miremos que hemos establecido aquí este esquema en forma directa. Voy a terminar aquí este ejemplo. Y podemos establecer entonces de aquí la proporción. Entonces nosotros podemos decir que 100 kilómetros es a X como 4 horas es a 10 horas. Bueno, aquí podemos cancelar horas con horas, ¿cierto? Si nosotros despejamos esta X, que es lo que nos están pidiendo, obtenemos, pues, o resolvemos el problema. Entonces, para eso, este 10 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y esta X que está dividiendo la pasamos a multiplicar. Entonces, esto nos queda 100 kilómetros por 10 es igual a 4 por X, que es lo que nos están pidiendo. ¿Qué hicimos? Este 10 lo pasamos a multiplicar y esta X la pasamos a multiplicar acá. Bien, entonces despejamos X, este 4 lo pasamos a dividir, entonces esto nos queda 10, de una vez, 100 por 10, eso nos da 1000 kilómetros, sobre 4, esto es igual a, perdón, esto es 1000 kilómetros. 100 por 10 es 1000 kilómetros sobre 4, esto nos da 250. 250 kilómetros recorrerá el ciclista en 10 horas. ¿Listo? Con esto entonces hemos ilustrado un primer ejemplo con esto de regla de 3. Antes de iniciar el segundo ejemplo, yo quiero que notemos algo particular en este que acabamos de resolver, y es lo siguiente. Fijémonos aquí, perdón, fijémonos aquí en esta operación, que esto lo hubiéramos obtenido directamente de este arreglo que hicimos al lado izquierdo, si nosotros hubiéramos multiplicado aquí como en forma cruzada. Es decir, hubiéramos multiplicado estos 100 kilómetros por 10 y X por 4, ¿cierto? Vemos que se cumple. Entonces, en una regla de 3, es una regla de 3 simple, cuando las magnitudes son directamente proporcionales o son directamente proporcionales, como en este caso, entonces el producto cruzado entre las magnitudes es igual. Bueno, espero que lo veamos aquí. 100 por 10, miremoslo aquí, 100 por 10 es igual a X por 4. Es este. Eso ocurre cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Si las magnitudes son inversamente proporcionales, entonces la igualdad se establecería en el producto directo, ¿cierto? Después de hacer este arreglo. Esta es una forma, pues, de resolver regla de 3. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con este. A ver, vamos aquí con otro, un nuevo tablerito. Listo, será este ejemplo. Si 12 obreros tardan 30 días en acabar una obra, ¿cuántos obreros se necesitarán para acabar la misma obra en 24 días?
Bien. Entonces, como les decía en el ejemplo anterior, para uno resolver estos problemas de regla de 3, lo que hacemos es inicialmente identificar las magnitudes involucradas en el problema. Después de identificarlas, entonces establecemos si esas magnitudes son o están directa o inversamente, son magnitudes directa o inversamente proporcionales. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que tenemos aquí? Son las siguientes. Tenemos 12 obreros, es una magnitud, pues digamos que son obreros, y aquí tardan 30 días, la otra magnitud es tiempo, en acabar una obra. ¿Cuántos obreros se necesitarán para acabar la misma obra en 24 días? Lo otro es que este tipo de problemas tiene cualquier cantidad de variantes, ¿cierto? Aquí hablamos de obreros y días, pero podríamos utilizar otras magnitudes y otra historia, pero la forma de resolver el problema es la misma. Entonces, identifiquemos las magnitudes. Entonces tenemos aquí, digamos, una primera magnitud que son los obreros, ¿cierto? Y la otra es el tiempo. ¿Listo? Entonces decimos, si 12 obreros, no voy a manejar unidades, 12 obreros tardan 30 días, este tiempo dado en días, tardan 30 días en acabar una obra. Entonces, ¿cuántos obreros? Me están preguntando por obreros. ¿Cuántos obreros se necesitarán para acabar la misma obra en 24 días? Entonces, analicemos las magnitudes, obreros y días, en este problema. Si yo aumento el número de obreros, es obvio que el número de días para acabar la obra disminuye. O si disminuyo el número de obreros, entonces el número de días para acabar la obra aumenta. Entonces estas son dos magnitudes inversamente proporcionales. Entonces hay que establecer una proporción entre dos razones pues inversas, ¿cierto? Entonces decimos que la proporción que vamos a establecer es la siguiente. 12 es a X como 24 es a 30. Fíjense ustedes que a diferencia del ejemplo anterior, miremos el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, nosotros lo que hicimos fue, en el ejemplo anterior, miremos que nosotros establecimos la proporción en forma directa. 100 es a X como 4 es a 10. 100 es a X como 4 es a 10. En este segundo ejemplo, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. En este segundo ejemplo, como estas magnitudes son inversamente proporcionales, entonces por eso establecemos esta proporción en forma inversa. 12 es a X como 24 es a 30. ¿Listo? Ahora, resolvemos lo mismo. Como se resuelve una ecuación cualquiera como la anterior, este 30 que está dividiendo pasa a multiplicar y esta X que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces esto nos queda 12 por 30 es igual a 24 por X. Pasamos este 24 a dividir, entonces esto nos queda 12 por 30. 12 por 30 es 360 sobre 24, esto es igual a X. Si nosotros hacemos esta división, 360 dividido 24, eso nos da 15, pero que X es igual a 15. Significa entonces que necesitamos 15 obreros para trabajar, para terminar la obra en 24 días.
Vemos que tiene sentido, mire, si con 12 se hace la obra en 30 días, para acabarla en 24 días, o sea, en menos tiempo, necesitamos más obreros. ¿Cuántos obreros necesitamos? Necesitamos 15. ¿Listo? Y es normal que nos den más obreros por lo que acabamos de decir. Son dos magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, que cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando una disminuye, la otra aumenta. ¿Listo? Ahora, estos ejemplos que acabamos de resolver son ejemplos en los que se involucran dos magnitudes. Pero veamos otros ejemplos donde hay muchas más magnitudes. Nosotros podemos tener reglas de 3 con 3, 4 o hasta más magnitudes. Listo. Esa se llama regla de 3 compuesta. Veamos este ejemplo. Para hacer 180 metros de una obra, $15 obreros han trabajado 12 días. A razón de 10 horas por día. Pregunta: ¿cuántos días de 8 horas necesitarán 32 obreros para hacer 600 metros de la misma obra? Bien, antes de resolver este ejemplo, quiero que tengamos algo en cuenta. Miremos el anterior. Fíjense ustedes en esta igualdad. Fíjense que esta igualdad la hubiéramos podido obtener si multiplicáramos, digamos, en este arreglo que hicimos, si multiplicáramos en forma horizontal. 12 por 30, mírenlo aquí, 12 por 30 es igual a x por 24. ¿Listo? Recuerden, entonces, si las magnitudes son directamente proporcionales, como lo hicimos notar aquí, si las magnitudes son directamente proporcionales, cuando hicimos la observación acá, vimos que podemos hacer el producto cruzado. Magnitudes directamente proporcionales, podemos hacer el producto cruzado. Pero si las magnitudes son inversamente proporcionales, podemos hacer el producto, digamos, en forma horizontal. Eso lo vamos a utilizar para resolver este ejemplo que acabo de plantear. Hay varias formas para uno resolver reglas de 3, ¿cierto? Esta que yo les voy a explicar es una de ellas. Entonces, lo primero que hacemos es identificar las magnitudes involucradas en el problema. Recuerden que esa es una regla general. Analicemos las magnitudes involucradas en el problema. Entonces vamos a identificarlas. Primero, para hacer 180 metros de una obra, entonces esta es una magnitud, 180 metros de una obra,
15 obreros, otra magnitud, han trabajado 12 días, otra magnitud, a razón de 10 horas por día, otra magnitud. ¿Listo? Entonces miremos que en este problema hay 4 magnitudes involucradas. Ya viene la pregunta, ¿cuántos días de 8 horas? Entonces este es horas por día. ¿Cuántos días de 8 horas necesitarán 32 obreros para hacer 600 metros de la misma obra? Entonces vamos a organizar este problema en un arreglo como el que hemos planteado los anteriores. Entonces comencemos. Entonces digamos, un momentico que el equipo se me está poniendo lento. Bueno, entonces vamos pues con este problema. 180, para hacer 180 metros de una obra, 180 metros de una obra, 15 obreros han trabajado durante 12 días a razón de 10 horas por día. 10 horas por día. Entonces pregunta, ¿cuántos días? Miren, nos están preguntando por días. ¿Cuántos días de 8 horas? Entonces, ¿cuántos días de 8 horas por día necesitarán 32 obreros? Perdón, necesitarán 32 obreros para hacer 600 metros de la misma obra. Para hacer 600 metros de la misma obra. Miren que nosotros hicimos el arreglo de tal manera que en forma de columna quedaran las mismas magnitudes, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Miremos que en este ejemplo anterior, en esta columna quedaron los obreros, en esta columna quedó el tiempo, lo mismo que el primer ejemplo que hicimos. Entonces, en este, que son 4 magnitudes, en la primera columna quedó la distancia, pues, o la cantidad de obra construida. En la segunda columna quedaron los obreros, en la tercera columna quedaron los días y en la cuarta las horas por días trabajadas, ¿cierto? Entonces aquí en este arreglo se ha organizado ese problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver estableciendo la igualdad entre unos productos y vamos a multiplicar aquellas magnitudes, ¿cierto?, que pueden ser en forma cruzada o en forma horizontal, como lo vimos anteriormente, dependiendo si las magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces vamos a establecer un caminito para hacer esa multiplicación. Y el caminito es el siguiente. Entonces, comencemos con la primera magnitud. Metros y obreros. Entonces estas dos magnitudes, bueno, analizamos cada magnitud, analizamos las magnitudes como por parejas. ¿Listo? Entonces, magnitud entre estas dos, distancia construida o cantidad de obra realizada y el número de obreros. Estas dos magnitudes son inversamente proporcionales o son directamente proporcionales. Eso hay que analizarlo. Si yo aumento el número de obreros, aumenta la cantidad de obra construida. Eso es cierto. ¿Listo? Si yo aumento los obreros, aumenta la cantidad de obra construida. Estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Al aumentar uno, aumenta la otra. Estas dos magnitudes las multiplicamos en forma cruzada. Vamos a multiplicar 60, son 600 metros, no 60. Y 180 por 32.
Permítanme, yo corrijo aquí porque son 600 metros, no 60. Son 600 metros. 600 metros, que es lo que nos dicen acá. Bien, sigamos con el problema. Entonces estas dos magnitudes son directamente proporcionales, por eso las vamos a multiplicar en X. Ahora analizamos los obreros con esta otra magnitud, con días. En este problema, entonces uno debe tener el problema claro. ¿Listo? Entonces, el número de obreros y el número de días utilizado. Esas magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Para hacer la obra, si yo aumento el número de obreros, aumenta o disminuye el número de días para utilizar la obra. Es evidente que el número de días disminuye. Mientras hayan más obreros, menor tiempo para hacer la obra. Si hay menos obreros, más tiempo para hacer la obra. Entonces, estas dos magnitudes las vamos a multiplicar en forma horizontal porque son dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Y las dos últimas, los días empleados y el número de horas por día. Si nosotros aumentamos el número de horas por día, ¿qué pasa con el número de días que necesitamos para hacer la obra? Obvio que disminuye. Si aumento el número, si yo trabajo más horas por día, pues hago la obra en menos días, ¿cierto? Si yo, reitero, discúlpenme que sea muy incisivo en esto porque esto debe quedar muy claro. Si yo aumento el número de días, perdón, el número de horas que voy a trabajar por día, entonces disminuye el número de días. Entonces estas magnitudes también son inversamente proporcionales. Entonces también las vamos a multiplicar como en forma horizontal. ¿Listo? Ahora la igualdad la establecemos siguiendo el camino que está marcado, pues que yo lo marqué de rojo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la multiplicación? No voy a utilizar unidades, pues para no enredarnos. Sabemos que lo que vamos a obtener es en días. Entonces, comencemos aquí. Vamos a comenzar con 180. Este sería 180 por, seguimos el caminito, venimos aquí, por 32 obreros, 180 por 32, por X por 8, es igual, mira que seguimos el caminito, 180 por 32 por X por 8 es igual a 600 por 15 por 12 por 10. Listo. Ahora sí, despejemos X. Entonces X es igual a 600. Voy a cambiar aquí este por una X para que no nos vamos a confundir. Por 15, por 12, por 10, sobre 180 por 32 por 8. ¿Listo? Bien, fíjense entonces cómo hemos despejado X tan sencillo, utilizando pues o analizando las magnitudes si están directa o inversamente relacionadas, o son magnitudes directa o inversamente proporcionales. Entonces si nosotros hacemos ese producto, eso nos da entonces 600 por 15 por 12, estoy aquí haciendo este producto en una calculadora, dividido 180 por 32 por 8, usted lo puede verificar, y eso nos da 375 sobre, disculpen un momentico que se volvió a tildar se me tilda este mouse aquí. Yo creo que es falta de batería ya del mousepad.
disculpen un momentico que tengo aquí dificultades, ahora sí, dificultades técnicas. Esto nos da entonces 375 sobre 16. ¿Listo? 375 sobre 16. Y esto nos da entonces bueno, eso simplificándolo, eso nos da a ver, 375 dividido 16, eso nos da 23 días. 23 días, perdón, 23 días. Bueno, eso es haciendo pues la simplificación. Esto nos da 23.4375 días. ¿Listo? Eso da como 23 días y 7 16avos, ¿cierto? 23 días y 7, estos son días. Esto es lo que necesitan esos obreros para hacer la obra. ¿Listo? Bueno, yo espero entonces que practiquen mucho esto de la regla de 3. Sin embargo, quiero resolver un ejemplo de que está en la autoevaluación, que un compañero lo planteó esta semana en el foro, y yo le dije que esperáramos hasta hoy para que después de que abordáramos el tema lo resolvíamos. Entonces vamos a continuación a resolver el ejemplo que está en la autoevaluación, que es el siguiente. Este es entonces el ejercicio que está resuelto en la autoevaluación, y como les decía, un compañero nos preguntaba cómo se resuelve o cómo se resolvió. Vamos al siguiente. Vamos a resolverlo y es exactamente igual al anterior. Entonces tenemos que un grupo de 20 hombres construyen un muro de 60 metros de largo, 2 metros de ancho y 5 metros de altura. Luego 16 de ellos, o sea 16 hombres, trabajando con la misma eficiencia de antes. Esto hay que aclararlo, la misma eficiencia, no siempre ocurre, pero bueno, en este caso trabajaron con la misma eficiencia y en el mismo tiempo construyeron un muro análogo al anterior, pero de 50 metros de largo, 4 metros de altura, y el ancho del muro dado en metros es. Entonces aquí nos están pidiendo hallar el ancho del muro. Entonces hacemos el mismo arreglo que les presenté en el ejemplo anterior. Entonces primero, 20 hombres construyen un muro. Entonces estos son los obreros. Bueno, no manejemos las unidades. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a poner aquí el nombre. Perdón, manejemos las magnitudes, coloquémoslas aquí, digamos, hombres. Aquí largo. Ancho. Y altura. Entonces el problema dice, si 20 hombres construyen un muro de 80 metros de largo, 80 metros de largo, 2 metros de ancho y 5 metros de altura. Ahora, luego 16 hombres, 16 de ellos, trabajando con la misma eficiencia y en el mismo tiempo, construyen un muro análogo al anterior, o sea, exactamente igual en volumen, pero de 50 metros de largo y 4 metros de altura. Entonces, ¿cuál es el ancho? Fíjense ustedes que cuando a mí me hablan aquí de que un muro análogo al anterior, significa que tiene el mismo volumen. Tiene el mismo volumen.
Entonces, si yo tengo un muro con un mismo volumen, o sea, el volumen no cambia, y el volumen es largo por ancho por altura, largo por ancho por alto, ese es el volumen debe permanecer constante. Entonces, teniendo eso presente, vamos a establecer el camino para multiplicar estas magnitudes, pero hay que establecer si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales, directa o inversamente proporcionales. Entonces vamos a hacer el mismo análisis que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces comencemos. Hombres y el largo del muro. A ver, si yo aumento el número de hombres, aumentará, digamos, en metros. Recuerden que es en el tiempo no cambia. En el mismo tiempo, con más hombres, puedo hacer el muro más largo, ¿cierto? Entonces, estas dos magnitudes son directamente proporcionales, es decir, a mayor cantidad de hombres puedo hacer el muro más largo en el mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, estas dos magnitudes son magnitudes directamente proporcionales. Disculpen que se me volvió a tildar, tengo aquí unos problemitas técnicos con este. Listo, ahora sí. Entonces, estas dos magnitudes las vamos a multiplicar así. Como son directamente proporcionales, vamos a multiplicarlas de esta forma. Recuerden que magnitudes directamente proporcionales las multiplicamos como cruzadas. Ahora, el largo y el ancho del muro. Recuerden ustedes que el muro tiene el mismo volumen, el volumen no cambia. Si yo aumento el largo, para mantener el volumen del muro, tengo que disminuir el ancho. Para mantener el volumen del muro, o sea, la misma cantidad de material. Si hago el muro más largo, tengo que hacerlo menos ancho. A mí me dan un material, vean, haga este muro con este volumen. Si yo lo hago más largo, para que me alcance el material, debo hacerlo menos ancho. Entonces estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Significa que las vamos a multiplicar de esta forma horizontal. ¿Listo? Ahora respecto al ancho y la altura del muro, el mismo análisis que acabamos de hacer. Con el mismo material para hacer un muro, si yo hago el muro más ancho, entonces, y mantengo pues digamos el largo, si hago el muro más ancho, entonces tengo que hacerlo menos alto. O sea, mientras el muro sea más ancho, menos alto. Más angosto lo puedo hacer más alto. Entonces estas son magnitudes también inversamente proporcionales y las vamos a multiplicar de esta forma. ¿Listo? Ya después de haber establecido ese caminito, entonces ahora sí establezcamos la igualdad del producto, de los productos, pues del producto del producto, la multiplicación de las magnitudes. Entonces tenemos 20 por 50, vamos a arrancar de aquí, 20 por 50 por X por 4. 20 por 50 por X por 4. Igual, y nos vamos con este, 16 por 80 por 2 por 5. 16 por 80 por 2 por 5. Despejamos X, entonces X es igual a 16 por 80 por 2 por 5 sobre 20 por 50 por 4. ¿Listo? Bueno, vamos a simplificar aquí esto. Entonces podemos entre este 20 y este 5 podemos sacar quinta. Entonces quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. ¿Listo? Bueno, ahora con este 20, con este 4 y este 4, 4 por 4 16, lo podemos cancelar con este, 16. Y sacamos décima, con este, entre este 80 y este 5, vamos a cancelar. Entonces arriba nos queda 2 por 8, que es 16, sobre 5. Eso nos da 16 quintos. Que esto es exactamente, haciendo esa división, esto nos da 3.2. 3.2. Entonces el ancho del muro es de 3.2 metros. ¿Listo?
Bueno, lo otro es que si usted no quiere hacer estas cancelaciones, pues multiplica el numerador, el denominador y hace la división y eso le da 3.2 metros, que es cómo se resolvió el ejemplo que está en la autoevaluación. Y espero pues con esto haberle resuelto la duda al compañero que le había planteado la semana pasada en el foro. Bien, yo con esto termino entonces la parte de razones, proporciones y regla de 3. Les sugiero que resuelvan muchos ejemplos en el módulo del profesor Buritica. Hay el libro pues de álgebra y trigonometría de Udiarroba, del profesor Benjamín Buritica. Ahí hay varios ejemplos. Hay otros ejercicios por resolver. Les sugiero que se dispongan a hacer muchos de esos ejercicios y cualquier duda recuerden que la comparten en el foro Preguntas al Profesor. Bien, pasemos ahora a otro tema para que continuemos y terminemos pues esta tutoría. Progresiones es el tema que vamos a abordar en este momento. Hay dos tipos de progresiones, unas que son las progresiones aritméticas. Entonces, progresiones aritméticas y geométricas. Listo. Iniciemos con las progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. Entonces digamos que una progresión aritmética es una sucesión de números reales de la forma a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, hasta un número a sub n, donde la diferencia de cualquier número y el anterior es constante, o mejor, la diferencia de un par de números consecutivos es constante. Quiere decir que la diferencia entre a sub 1 y a sub 2 es la misma que entre a sub 2 y a sub 3. Es decir, que a sub 2 menos a sub 1 es igual a sub 3 menos a sub 2 y es igual a sub 4 menos a sub 3 y así sucesivamente. Y esto es igual a un número d. En general, a sub n menos a sub n menos 1 es igual a d. Y esta d es la diferencia. Entonces tenemos que en una progresión aritmética, ¿cierto?, tenemos primero este a sub 1 es el primer término de la progresión. Es el primer término. D es la diferencia. Esta diferencia es constante. ¿Listo? Es decir, que para cualquier par de números consecutivos que tomemos en la progresión, esa diferencia va a ser la misma. Y n es el número de términos. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta progresión, vamos con esta progresión, por ejemplo, 2,
5, 8, 11, 14, 17. Entonces tenemos, esta es una progresión aritmética. Fíjese usted que cada número, la diferencia entre un número y el anterior es constante, ¿cierto? La diferencia entre 5 y 2 es 3, la diferencia entre 8 y 5 es 3, la diferencia entre 11 y 8 es 3, la diferencia entre 14 y 11 es 3, la diferencia entre 17 y 14 es 3. Entonces esta es una progresión aritmética, donde a su 1 es el primer número, o sea que es el número 2. La diferencia es igual, la diferencia de tamaño entre cualquier par de números, En este caso podríamos tomar 5 menos 3, que es, perdón, 5 menos 2, que es igual a 3. ¿Listo? Esa es la diferencia. Y n es el número de términos. ¿Cuántos términos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta progresión es de 6 elementos. ¿Listo? Que podríamos tener pues progresiones infinitas, ¿cierto? Teníamos progresiones infinitas. Bueno, ahora, hay un detalle bien interesante. Fíjense ustedes cómo se obtuvo el segundo número. Entonces tomamos el primer número para que veamos aquí en forma general cómo se construye una progresión. Cogimos el primer número. A ese número le sumamos la diferencia y nos da el segundo. A este le sumamos la diferencia y nos da el tercero. A este le sumamos la diferencia y nos da el cuarto, y así sucesivamente. Es decir, ¿cómo se construyó esta progresión? Esta progresión se construyó de la siguiente forma. Cogimos el número 2, que es el primero. El segundo es 2 más 3. ¿Cierto? El tercero es 2 más 2 por 3. ¿Cierto? 2 por 3 es 6, más 2 es 8. El siguiente es 2 más 3 por 3. Más el siguiente es 2 más 4 por 3. Y el último es, perdón, este más aquí no es. Y el último es 2 más 5 por 3. Miremos que así se construyó esta progresión que traemos como ejemplo. El primero es 2. El segundo, esto nos da, este es 2. El segundo es 2 más 3 es 5. El tercero es 2 más 2 por 3. Fijémonos que 3 es la diferencia. Esta es la diferencia de, que la multiplicamos por 1. Esta es la diferencia de, ¿sí? Sería 2 por 3 es 6, más 2, 8. El cuarto, miremos, esta es la diferencia. 2, esto es 3 por 3, 9, más 2, 11. Y aquí tenemos 4 por 3, esta es la diferencia. 12 más 2, 14. Es 14. ¿Listo? Y aquí tenemos, esta es la diferencia. 5 por 3, 15. 15 más 2, 17. Miren cómo se construye entonces esa progresión. Entonces, en general, cualquier elemento a su n de la progresión, es igual al primer elemento, que en este caso es a su 1, más, vemos que este es el primer número, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, el quinto, el sexto. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí 3 lo multiplicamos por 1 y es la posición 2 de la progresión. Aquí lo multiplicamos por 2, aquí por 3, aquí por 4 y aquí por 5. Pero este número es el elemento 2 de la progresión. Recuerden que n es el número de términos, ¿cierto? N es el número de término. Entonces, ¿este por cuánto se multiplicó? Este es el término 2 y se multiplicó por 1, o sea que se multiplicó por 2 menos 1, que es 1. Este es el término 3
Este es el término 3 de la progresión y se multiplicó por 2. O sea que se multiplicó por 3 menos 1. Este es el número 4 de la progresión y la diferencia se multiplicó por 3. O sea que se multiplicó por 4 menos 1 y así sucesivamente. Entonces cualquier elemento a su n de la progresión es a su 1 por n menos 1, perdón, más n menos 1 por d. De esta forma, entonces nosotros tenemos cómo encontrar cualquier elemento de la progresión. Hay que tener en cuenta varias cosas entonces cuando usted trabaje con progresiones aritméticas. Lo uno es la diferencia. Mire la diferencia aquí. Entonces en una progresión aritmética la diferencia es a su n por a su n menos 1. Y vamos a hacerlo aquí como resumido para que resolvamos enseguida un ejemplo. La diferencia es a su n menos a su n menos 1. Cuando yo escribo aquí este subíndice a su n menos 1, quiere decir que es el número anterior a su n. Es decir, lo que quiere decir esto es que tomo un número y le resto el anterior. Tomo un número y le resto el anterior para encontrar la diferencia. Bien, entonces vamos con un ejemplo. Hallemos el lugar número 15 de la progresión aritmética (10, 7, 4 y el que sigue. Listo. Entonces esta progresión aritmética, pues estos puntos suspensivos quiere decir que es infinita, pero nos dan solo 3 elementos. Pero con esos 3 elementos nosotros podemos encontrar todos los demás elementos de la progresión aritmética. ¿Cierto? No necesitamos escribirlos todos. Inclusive con esos 3 nos pueden pedir cualquier elemento, el elemento número 87, 99, ¿cierto? Este es el primer elemento, este es el segundo, este es el tercero, ahí hay un cuarto, un quinto, un sexto, que no lo escribimos o no nos lo presentan. Y nos piden el elemento número 15, pero nos podrían pedir el elemento número 20, el elemento número 40, el elemento número 80. Listo, cualquiera. Porque con estas dos igualdades que tenemos acá, nosotros podemos encontrar cualquier elemento de la progresión. Entonces, hay varias cosas. Primero, ¿qué necesitamos para encontrar cualquier elemento de la progresión? Que es el a su n. Necesitamos a su 1. Necesitamos n, que es la posición del número, y necesitamos la diferencia de la progresión. Con estos 3 elementos, nosotros podemos encontrar a su 1 y a d. Listo. Y la diferencia. Porque n nos lo dan. ¿Qué es n? N es 15. Cuando están pidiendo el elemento, nos están pidiendo a sub 15, el elemento número 15. Listo. ¿Cuál es este elemento número 15? Listo. Entonces, si nosotros fuéramos a encontrar este número o reemplazamos este a sub 15 aquí, ¿cómo nos quedaría este a sub 15? Este a sub 15 entonces va a ser igual a sub 1 más n menos 1. ¿Pero qué es n? N es la posición del número, o sea, en este caso la posición 15. Entonces será a sub 1 por 15 menos 1. 15 que es n menos 1 por d. Listo, por d. Ahora, ¿qué nos falta entonces para hallar ese elemento 15? Nos falta a sub 1. ¿Pero qué es a sub 1? A sub 1 es el primer término de la progresión, que en este caso es 10. Esto es 10. Y nos falta la diferencia. Que la diferencia, como la definimos hace un momento, es la diferencia, discúlpenme que redunde,
entre dos elementos consecutivos. Entonces puede ser entre 7 y 10. Entonces entre un elemento y el anterior. Recuerden, es la diferencia entre un elemento y el anterior. Entonces podemos tomar por ejemplo este 7. ¿Cuál es el anterior? 10. ¿Cuál es la diferencia entre 7 y 10? La diferencia entre 7 y 10 es 7 menos 10. Que esto es igual a menos 3. Entonces la diferencia es menos 3 y a su 1 es 10. Y a su 1 es 10. Entonces ya reemplazamos estas dos cositas, estos dos valores aquí. ¿Cómo nos queda entonces a sub 15? A sub 15 entonces es igual a sub 1, pero ¿qué es a sub 1? 10. Más 15 menos 1, lo voy a dejar indicado por el momento. 15 menos 1, que es n menos 1, por d. ¿Pero qué es d? La diferencia. En este caso d es menos 3. Es por menos 3. Entonces a sub 15 es igual a 10 más 15 menos 1 es 14 por menos 3. Esto es igual entonces a 10. Y acá tenemos más por menos es menos, menos, y 14 por 3, 42. Y 10 menos 42 es menos 32. O sea que a sub 15 es igual a menos 32. Ese es el elemento número 15 de esta progresión. ¿Sí? Claro, fíjense que aquí esta progresión, en vez de estar sumando, está restando, ¿cierto? A un número le resto 3, 10 menos 3, 7, 7 menos 3, 4, 4 menos 3, 1, 1 menos 3, menos 2, y seguiríamos. Entonces el elemento número 15 es menos 32. Ahí les dejo ese para que ustedes se entretengan y encuentren, por ejemplo, a sub 23. ¿Cuánto será? O a sub 87. Ahí se los dejo pues para que se diviertan un ratito. ¿Listo? Bien, vamos con otro ejemplo. Este segundo ejemplo vamos a hacerlo en una nueva página. Si el cuarto término de una progresión aritmética es 14 y el noveno es 34, encontremos el primer término. Igual nos podrían pedir que encontráramos cualquier término. Aquí nos están pidiendo solo que encontremos el primero. Bueno, entonces tenemos que el cuarto término de una progresión aritmética es 14. Es decir, que a sub 4, el cuarto término, es igual a 14. ¿Listo? Y el noveno término es 34. Entonces voy a escribirlo por aquí. A sub 9 es igual a 34. ¿Listo? Si este es el cuarto término, significa que para este elemento n es igual a 4. Y si este es el noveno elemento, quiere decir que para este n es igual a 9. Si en estos dos utilizamos la expresión generatriz de cualquier elemento de una progresión aritmética, recuerden ustedes que la expresión generatriz es a sub n, voy a escribirlo por aquí,
a su n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Listo? Entonces, si nosotros aplicamos esta expresión generatriz en cada uno de estos dos elementos, vamos a obtener lo siguiente. A sub 4 entonces va a ser igual a ¿qué? A sub 4 es igual a A sub 1 más 4 menos 1 por D. ¿Listo? Pero ¿qué es A sub 4? A sub 4 es 14. Entonces aquí lo que tenemos es que 14 es igual a A sub 1 más 4 menos 1 es 3 por D, 3D. ¿Listo? Y obtendríamos entonces, digamos, una ecuación con dos incógnitas, A1 y A2. Esta sería una ecuación 1. Y por este lado, si aplicamos a este elemento esa misma ecuación generatriz, tendríamos entonces que A sub 9 es igual a ¿qué? Es igual a A sub 1 más 9 menos 1 por D. ¿Sí? Entonces nos quedaría que A sub 9, pero ¿qué es A sub 9? 34 es igual a A sub 1 más 9 menos 1 es 8, 8D. Y aquí tendríamos una ecuación 2. ¿Listo? Nosotros resolvemos estas dos ecuaciones pues de la siguiente forma. Vamos a la segunda ecuación, vamos a restarle la ecuación 1. A la ecuación 2 le restamos la ecuación 1. ¿Cómo nos queda esto? La ecuación 2 es 34 igual a sub 1 más 8D. Y a esta le restamos la ecuación 1. Entonces si restamos la ecuación 1, entonces esto nos quedaría menos 14, ¿cierto? Igual a menos A sub 1 menos 3D. Hacemos esta resta entonces, ¿cierto? Como la estamos restando, entonces le ponemos menos, menos, menos. ¿Cómo nos va a quedar esto entonces? Nos va a quedar de la siguiente forma. 34 menos 14 es 20. Entonces quedaría que 20 es igual a sub 1 menos A sub 1 es 0. Y 8D menos 3D, eso nos da 5D. 5D. Pasamos este 5 a dividir, nos quedaría que 20 sobre 5 es igual a D. Y aquí tenemos entonces que D es igual a 4, porque 20 dividido 5 es 4. ¿Listo? Bien, ya con esto podemos hallar a sub 1, que es lo que nos están pidiendo, porque recuerden que nos están pidiendo encontrar el primer término. Entonces, si yo reemplazo esta D en cualquiera de estas dos ecuaciones, en 1 o 2, vamos a encontrar a sub 1. Yo lo voy a reemplazar en 2. Entonces en 2 esto nos quedaría que 14 es igual a A sub 1 más 3 por D, es decir, más 3 por 4. Porque recuerden que encontramos que D era igual a 4. Nos queda que 14 es igual a A sub 1 más, y 3 por 4 es 12. Pasamos este 12 a restar, entonces nos quedaría, o nos queda 14 menos 12 es igual a sub 1. Pasamos este 12 a restar. 14 menos 12 es 2. O sea que A sub 1 es igual a 2. Es decir, que el primer elemento de esta progresión es 2. Y era lo que nos estaban pidiendo. ¿Listo? Pero fíjense ustedes que nosotros con este A sub 1 y con este D podemos encontrar cualquier elemento de la progresión. Es decir, con D y A sub 1 nosotros encontramos toda la progresión completa. Deme un número cualquiera, la posición de un número, y se lo encontramos. Y dejo para que ustedes entonces encuentren de esta misma progresión, por ejemplo, el elemento 10,
a sub 10, o el elemento 71, o el elemento, yo no sé, a sub 127. ¿Listo? De esa progresión aritmética. Bueno, con esto entonces y termino estos ejemplos de progresión aritmética. Pero yo quiero que se fijen en un detallito. Miren que nosotros, para que miremos ya la suma de términos de una progresión aritmética, suma de términos de la progresión aritmética, de una progresión aritmética. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí sencilla, vamos a escribir una progresión sencilla. Vamos a escribir la progresión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos por allá, coma. 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Listo. 99 y 100. Tenemos entonces los primeros 100 números, ¿cierto? Los primeros 100 números. Vamos a sumar esos números. Listo. Entonces, si usted quiere, se pone a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, ¿cierto? Y hace la suma. Pero hay una forma mucho más sencilla. Y esto, si ustedes se fijan bien, esto que tenemos ahí en pantalla es una progresión aritmética. Veamos que un número se obtiene sumándole al anterior 1, ¿cierto? Esta es una progresión aritmética. Hay una forma mucho más fácil de sumar esos números. Si ustedes se fijan muy bien, si nosotros sumamos el primer número con el último, eso nos va a dar 101. Si sumamos el segundo con el penúltimo, también nos da 101. Si sumamos el tercero con el antepenúltimo, también nos da 101. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tomar y formar estos por parejas, o sea, formar parejitas, el primero con el último, el segundo con el penúltimo y todo eso. Y todos nos van a dar, entonces la suma, todos nos van a dar 101. ¿Y cuántas parejas van a resultar? Pues si son 100 números y estoy cogiendo por parejas, me van a resultar 50 parejas. 50 parejas. Y esto me va a dar, si usted hace esa multiplicación, eso nos da 5050. Pues usted haga esa multiplicación. 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5 y le agregamos este 0, 5050. Listo, sumamos los números del 1 al 100. Sobre esto hay una historia muy bonita. Ahora, si nosotros nos fijamos muy bien, ¿qué hicimos para sumar estos números? ¿Cierto? Lo que hicimos fue lo siguiente, esa suma. Para cualquier progresión, ¿qué hacemos? Sumamos el primer número con el último, ¿cierto? ¿Cuál es el primer número? A su 1. Y lo sumamos con el último, que es a su n. ¿Cierto? Y eso lo multiplicamos, mire que aquí lo multiplicamos por 50, que es la mitad de los números que hay. O sea que lo multiplicamos por el número de números, por el número de elementos de la progresión, perdón, dividido 2. Y esta es la suma de cualquier progresión aritmética. ¿Listo? Es decir, el primer número más el último por n sobre 2. Esta suma nosotros podemos hacerle una transformación. Recordemos que a su n es igual a su 1 más n menos 1 por d. Si yo reemplazo este a su n aquí, entonces me quedaría que la suma de los n primeros números de una progresión aritmética es igual a su 1, que es este elemento, más a su n. ¿Pero qué es a su n? A su n es todo esto. Es decir, más a sub 1 más n menos 1
por D. Y esto por n medios, donde n es el número de elementos de la progresión. Recuerden que esto que yo acabo de escribir aquí es a sub n. Bueno, simplificando esa expresión, entonces obtenemos que la suma de los n primeros números de la progresión aritmética es, esto para que nos quede más elegante, recuerden que el producto de los factores no, el orden de los factores no altera el producto, entonces este n medio los podemos poner por aquí adelante, n medios, que multiplica ¿a quién? A su 1 más a su 1, que eso nos da 2 a su 1, más n menos 1 por d. Y esta es la suma de los n primeros números de una progresión aritmética. Como ejemplo, les sugiero que las progresiones que hemos trabajado hagan ahí algunas sumas. De todas formas, pues en el texto guía está, y hay algunos ejemplos, también hay ejercicios por resolver para que ustedes los miren. Finalmente, entonces nos queda pendiente lo que son las progresiones geométricas, la sumatoria y la productoria. Les sugiero entonces que en el transcurso de la semana los estudien y cualquier duda entonces a través del foro Preguntas al Profesor, con gusto las estaré aclarando. También a las dudas que hayan surgido de este video las pueden presentar en este foro y con mucho gusto entonces le estaremos dando respuesta a ellas. No siendo más, me despido, que tengan buen día. Hasta pronto.